Hola y bienvenidos a Rinconcito Maternal, un espacio donde hablamos desde el corazón de la maternidad. Y hoy tengo el privilegio de conversar con una mujer admirable. Fue mamá siendo muy joven y aunque muchos pensaron que su vida acabaría ahí, la vida le tenía un camino increíble. Hoy es rectora de un colegio, líder educativa y sobre todo una mujer que decidió que sus sueños no se pueden en pausa por la maternidad. Acompáñanos a escuchar esta historia que nos recuerda que los hijos no son un límite, son impulso, son transformación y son fuerza. Hoy nos acompaña Olga Milena Jankovic. Hola para todos. Mi nombre es Olga Milena Jankovic. Soy mamá de dos hombres ya, de 26 y de 24 años. Yo tengo 45 años, es decir, que fui una mamá muy joven y estoy de verdad me siento muy privilegiada de estar en este espacio. Vamos a compartir un poco de tu historia hoy. Dale, claro, para eso vine. ¿A qué edad fuiste mamá por primera vez? Bueno, yo tenía 18 años, me faltaba un mes para cumplir los 19 años. Nació mi primer hijo, Saúl. Y a los 2 años exactos, me faltaba un mes para cumplir 21 años, nació Santiago. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Bueno, con mi primer hijo fue incertidumbre, ¿no? Incertidumbre total. Sin embargo, estaba muy decidida a ser mamá. Claramente no fue para mí una sorpresa en cuanto a que pues tenía mi pareja, sabía que no me estaba protegiendo, o sea, sabía exactamente que era un riesgo quedar embarazada en cualquier momento. Así que cuando sucedió, sí, o sea, yo lo esperaba, sí, esperaba que eso sucediera. Sin embargo, sí fue un momento de mucha incertidumbre, de mucho miedo, pero la aceptación fue así, no sé por qué, pero lo acepté muy rápido. ¿Cómo reaccionó tu entorno más cercano? ¿Tus padres, amigos, colegio? Bueno, yo no tengo papá, o no tenía papá, bueno, en este momento tampoco papá, así que mi entorno cercano era mi mamá, mis hermanos y mi abuelo, que era como mi figura paterna. Nada, nos reunimos con el papá de mis hijos y hablamos directamente con ellos y les dijimos, bueno, estoy en embarazo, tomamos la decisión de cada uno seguir en su casa, vamos a ser padres, pero cada uno va a seguir adelante con sus proyectos, no vamos a dejar la vida que cada uno tiene. Él estaba en la universidad, yo estaba en la universidad y creo que eso fue una tranquilidad para mi mamá, puesto que fue una decisión difícil, todo lo que se vino ahí, pero por otro lado también le estaba demostrando que quería seguir adelante y que eso no me iba a detener frente a todos mis proyectos y lo que yo siempre había soñado ser. Entonces creo que por esa razón lo recibió bien. Hubo apoyo, sentí mucho amor, mucho amor. Mis hermanos mayores que yo se sorprendieron, pero también, o sea, ya tenía un hermano que era papá, entonces fue muy bonito porque era la segunda que también iba a tener hijos, entonces de verdad fui muy afortunada, sentí mucho amor. ¿Cuál fue el momento más difícil de ese comienzo? Bueno, el embarazo es difícil, sí, el embarazo es difícil. Yo tuve muchos vómitos con mi primer hijo. Durante esos 3 primeros meses perdí mucho peso, me sentía supremamente mal, muy enferma. Sin embargo, después de los 4 o 5 meses empecé a florecer. Sí, creo que fue un embarazo muy bonito. Se me puso el cabello hermoso, las uñas, la piel muy bonita y me empecé a sentir muy bien. Entonces empecé como a desarrollar como un amor por mí misma que antes no había experimentado, ¿sí? Sentirme como si tuviera una belleza, como con un propósito. Ese fue el embarazo. En la crianza, creo que la lactancia, el periodo de lactancia, la lactancia fue difícil. Yo me esmeré mucho por darles lactancia exclusiva a mis hijos los 6 primeros meses, pero a veces las mamás o las mujeres creemos que lactar a nuestros hijos es algo como instintivo, ¿sí? Y no lo es de ninguna manera, ¿sí? Necesitamos aprender a hacerlo para que lo podamos hacer. Entonces tuve que educarme, tuve que formarme. Gracias a Dios me gusta mucho leer, entonces leía bastante sobre eso y me apoyé mucho en las enfermeras que me acompañaban en todo el control prenatal para que me ayudaran a lactar.
Sin embargo, en ese proceso, obviamente, pues me enfermé, tuve grietas, dolores, ¿sí? Eso, mastitis, eso es fue muy duro, pero ya con el segundo ya, fue algo que sí, ya lo sabía hacer. Digamos que en ese primer momento. Recuerdo también un momento difícil que fue cuando llegó mi segundo hijo, ¿sí? Ya no era solo uno, sino eran dos y yo era muy joven. Entonces fue un momento de mucha frustración, ¿sí? De desesperación. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué hice esto? Fue como crítico, por eso lo digo y lo menciono ahora. Sin embargo, lo superé y hoy pues soy muy afortunada. Y ya más adelante, porque como te dije, pues tengo ya hijos de 24 y 26 años. Creo que el periodo más difícil es la adultez de los hijos. Sí. Sí, sí. No quiero desanimar a ninguna mamá, ni mucho menos, porque todo ha salido bien, ¿sí? Cada paso que se ha dado, cada esfuerzo, todo ha salido muy bien. Tengo dos maravillosos hijos, ya profesionales, uno vive en el exterior, el otro vive conmigo, muy bien. Pero la adultez de los hijos es una etapa muy difícil para una madre. De aprendizaje continuo, bueno, donde también requerimos nosotras acompañamiento. ¿Y cómo fue ese periodo en la universidad? Bueno, cuando yo tuve a Saúl, yo paré la universidad. O sea, mi primer hijo, yo paré la universidad. Pero no creo que fuera tanto por el tema de mi maternidad, sino más bien creo que no había encontrado como todavía la vocación o más bien como el interés por lo que yo realmente quería hacer. Y cuando tuve, bueno, en ese momento dejé de estudiar, me dediqué fue exclusivamente a Saúl. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Estuve completicos con él en casa. No me dediqué a nada más. Tenía trabajos casuales, pero no trabajé con él. No trabajé con él. Estuve en casa. Gracias a Dios, los hijos pequeñitos gastan menos. Creemos que cuando pequeños gastan muchísimo, no, es más grandes. Sí, claro, gastan más. Uno cuando son pequeñitos, pues uno tiene la posibilidad de ahorrar en muchas cosas, solo comida en casa, bueno. Y yo fui muy juiciosa, fui muy dedicada a ellos. Y cuando empecé a verlos a ellos dos, ¿sí? La relación de ellos dos, empecé a ver las formas de aprendizaje del uno, las formas de aprendizaje del otro, que a él le gustaba eso, que era bueno para esto, que no era bueno para lo otro. Yo dije, lo mío es la educación. Entonces, fíjate que el camino fue que mis hijos me mostraron cuál era mi vocación. Y empecé a sentir que habían cosas que yo sabía, ¿sí? Y que entendía muy bien, ¿sí? De la educación. Así que ahí fue ya cuando arranqué a estudiar. ¿Y qué estabas estudiando antes? Antes estaba estudiando administración educativa. Era algo relacionado porque mi familia es de educadores. Era algo relacionado, pero no me sentía plena. La administración no era lo mío. Ya con ellos empecé a hacer una licenciatura en pedagogía infantil, se llamaba en ese momento, y de ahí para adelante yo no he parado. O sea, yo no he parado de estudiar. Y cuando empecé a estudiar en una modalidad virtual. Cuando la modalidad virtual era entendida como una forma de educarse mediocremente. Yo no compartía esa opinión y no lo fue de ninguna manera porque creo que conté con una muy buena universidad que me formó excelente y por eso estoy donde estoy hoy en día, ¿sí? Yo soy rectora, pero además gozo de un reconocimiento, de cierto reconocimiento en mi campo por mi formación académica, profesional y laboral. Entonces ahí empecé a estudiar y de ahí para adelante, maestrías, bueno, todo lo que he hecho, lo he hecho virtualmente, actualmente también. Hoy en día pues es mucho más fácil, ¿no? Ya tú estudias virtual y pues ya no te van a ver como, ay, es que es para el título o algo así. Ya se entiende que es una muy buena forma para educarse. Y ya, no, nada, con ellos, siempre con ellos. Y ellos pues obviamente claramente fueron mi laboratorio de vida. ¿Y con tu pareja en ese momento? Bueno, yo estaba muy enamorada. Tuve a Saúl, a Santiago, pero mi relación duró 5 años. Total. O sea, tuve mis 2 hijos en los 5 años de relación.
Él es un excelente padre, es un padre que siempre ha estado presente, un padre amoroso. Claramente no es perfecto ni él ni yo he sido perfecta, pero yo decidí parar esa relación porque se empiezan como a cambiar los propósitos de vida, ¿sí? Yo quería tal cosa, quería irme por este lado y él quería otras cosas en su vida. Así que a los 5 años, cuando Santiago tenía 1 año y 8 meses, yo acabé mi relación de pareja. Y de ahí para adelante ya me tocó solita, pues sola con ellos en mi casa, pero pues él estando presente. ¿Sí? Coordinamos las visitas, no es fácil, ¿sí? ¿Sí? No es fácil, o sea, ahora uno lo habla y lo mira hacia atrás y sí, es decir, fue un camino, fue un trasegar, fue peleas, sí, muchas innecesarias, cielo, porque como te digo, hoy me siento acá y pienso y digo, qué bobada, ¿sí? Qué bobada. Que si los recoges a las 8 o a las 9, que si te demoras un poquito más, sí, no valía la pena sí, como tantas peleas, pero a veces eso uno lo ve únicamente cuando mira hacia atrás. Hoy yo puedo decir eso, todo salió bien, todo salió bien. Y hoy en día somos muy buenos amigos. Mis hijos son adultos y pues yo creo que porque ambos somos jóvenes tenemos una relación muy cercana con ellos y salimos los 4, tenemos un grupo de WhatsApp de los 4 que se llama Familia y a pesar de que él y yo no tenemos nada hace 23 años, pues somos amigos, yo soy muy cercana de la familia de él también en su momento fue muy cercano de mi familia, de mi mamá y ya aprendimos a respetarnos y a querernos como somos. Y lo más importante, tener siempre presente que los hijos estaban primero. Que no era lo que yo quisiera, lo que yo buscara, sino que los hijos siempre estaban primero. El bienestar de ellos. Siempre, siempre. ¿Alguna vez sentiste que tu maternidad era vista como un error o un obstáculo? Claro, sí, claro. No era fácil en algunos entornos. Por ejemplo, con mis hermanos, ¿sí? No, de pronto, Olga otra vez mamá, porque bueno, uno, pero después el otro, otra vez mamá. Pero lo cierto, cielo, es que yo no sé, yo gocé de una gran aprobación de mi mamá y un apoyo inmenso de ella y eso como que me blindó frente a comentarios o cosas y te puedo decir que si lo percibí ahí, no lo percibí en ningún otro lado. Sí, no lo percibí. No porque de pronto no hubiese existido esas situaciones, que seguro existieron, pero fueron como tan vanas o tan superficiales para mí en ese momento que ni siquiera hoy las recuerdo. Sí, yo tenía presente que lo mío eran mis hijos y sacar a mis hijos adelante, siempre, en todo momento y a toda hora. Así que no, nada, seguí y pues realmente el apoyo de mi mamá, sí, o sea, la opinión, aunque te cuento acá también como a modo de confesión o de anécdota, no sé. Mi mamá falleció el año pasado y ella y yo tuvimos una conversación unos meses antes de que ella falleciera, como una conversación de esas que solo se tienen al final de la vida, y como una conversación íntima, donde nos decimos muchas cosas que nunca nos habíamos dicho en otros escenarios. Y yo le pregunté a ella, le dije, mami, ¿tú alguna vez sentiste que yo te había decepcionado? O había, mami, ¿cierto que tú y yo nunca peleamos? Le dije yo a ella, y ella me dijo, no, pero sí tuvimos momentos difíciles, por ejemplo, cuando tú fuiste madre. Para mí eso fue como impactante, porque siempre, para mí, mi mamá siempre fue como un modelo, como si ella pudo, yo también puedo. Ella pudo con 4, yo como no voy a poder con 2. Ella no tenía las mismas herramientas que yo tengo, ella no tenía el estudio que de pronto yo tengo. Es decir, que no lo vi. Pero para ella sí debe haber sido difícil. Y pues es entendible también, ¿no? Que una mamá tenga que enfrentarse a sentir miedo porque sus hijos no hagan las cosas bien. Y creo que eso fue algo que experimentó con mi mamá conmigo, pero lo supo hacer bien porque no me llenó de... Todo lo contrario, me sentí valiente. Qué bonito. ¿Qué te impulsó a no dejar tus estudios o tus metas? No, pues Saúl y Santiago, aún siempre, ¿sí?
aún. Yo creo firmemente que las mujeres podemos, ¿sí? Que no en todos los casos se puede de la misma manera, porque No, hay tampoco el mujeres, mismo apoyo. claro, hay mujeres que tenemos privilegios. Yo creo que yo fui una mujer privilegiada, ¿sí? Por el amor que recibí, bueno, pude darme algunos permisos, por ejemplo, haber estado en casa con mis hijos, ¿sí? Lo entiendo, pero creo que de eso no se trata. Se trata es de lo que tú por dentro quieras hacer para tus hijos y lo que quieras hacer para ellos. Yo siempre quise que mis hijos fueran profesionales, ¿sí? Creo que todas las mamás lo queremos, es como que nacemos como con ese chip, ¿sí? Es cultural claramente, pero yo decía, bueno, ¿cómo voy a tener dos hijos profesionales si yo no me esfuerzo y no hago lo mismo? Bueno, entendiendo que el estudio sea el medio para lograr cosas, ¿no? Sea como el camino para mejorar mi calidad de vida, entendiendo que eso es así, como fue en mi caso, porque así fue, estudiando fue que he logrado lo que soy hoy en día, y de esa manera pues he logrado llevar a mis hijos a ser profesionales, a hacer lo que son hoy en día, que son unos grandes muchachos con un esfuerzo enorme, pero ha valido la pena. ¿Tu hijo fue un motivo para rendirte o todo lo contrario? No, sí, nunca, o sea, los hijos son el motor, ¿sí? Por quienes uno se levanta todos los días, por quienes uno se tiene que superar lo que uno cree que no puede superar, por quienes uno tiene que estarse levantando de cualquier dificultad que atraviese, por quienes uno quiere hacer mejor. Siempre los hijos, gracias a Dios los tuve a ellos, ¿sabes? Porque si no los hubiese tenido, yo creo que no hubiera logrado ni la mitad de lo que soy hoy en mi vida. No hubiera tenido un motivo, no sé a qué me hubiera dedicado, pero seguramente no me hubiera esforzado tanto por ser quien soy hoy en día. Seguro, si ellos no hubieran existido, y ellos lo saben que así es. ¿Qué sacrificios tuviste que hacer para lograr lo que hoy eres? Bueno, cansarme mucho. ¿Cansarte? Sí, claro, porque una vida donde tú estás trabajando, estás maternando, criando, educando a tus hijos, pues es una vida tienes que tener un alto nivel de funcionamiento en varias áreas, como mujer, como madre, como profesional. Entonces, vivir cansada, ese es un gran esfuerzo que tuve que hacer. Hoy en día ya le puedo bajar al ritmo, pero en un momento pues eran jornadas agotadoras de 12 horas de trabajo. Las noches. Sí, cielo, pero sabes que tuve yo la ventaja, porque tampoco hay que decir como que no, y lo hice y lo logré, no. Yo tuve una gran ventaja, y es que como yo soy educadora, yo eduqué a mis hijos conmigo, en el colegio. Entonces todo el tiempo yo estuve con mis hijos, todo el tiempo, desde los 3 hasta los casi 17 años que terminaron conmigo. Entonces hacían tareas en el colegio cuando eran pequeñitos, ya más grandes no, pero hacían tareas conmigo en el colegio, con las profesoras del colegio. Esa red de apoyo también de las profesoras me sirvió. Hoy en día yo le aconsejo mucho a mis mamás en el colegio, sobre todo cuando llegan solitas, que se apoyen mucho en las profesoras. Nosotros somos tu red de apoyo, les digo yo a mis mamás. Nosotros somos tu red de apoyo. Estás sola en Bogotá porque por trabajo, no te preocupes, nosotros somos tu red de apoyo. Y yo tuve esa red de apoyo. Bueno, el cansancio, sentirme muy cansada. ¿Qué otro sacrificio? No, así no. Yo he viajado, yo he hecho todo lo que he querido. Yo he hecho todo lo que he querido, y lo seguiré haciendo porque apenas tengo 45 años. O sea, todavía me queda camino. Y todo se me ha dado. He sido muy afortunada. Bueno, si hay un sacrificio, conseguir nueva pareja. ¿Sí? Y no lo digo porque no lo haya podido hacer o porque no haya tenido las oportunidades, ni mucho menos, porque así no ha sido, sino más bien es porque siempre puse a mis hijos primero, ¿sí? Siempre. Entonces Saúl y Santiago a mí me llamaban a la hora que fuera, como fuera, siempre yo salía corriendo a estar con ellos. O sea, ellos me movilizaban para todo. Claramente, al tener una pareja no es fácil que un hombre entienda que esto puede pasar, ¿sí? Que bueno, pero estamos los dos, estamos bien y tú sales corriendo por tus hijos, no es fácil.
Así que he tenido parejas increíbles, pues imagínate, en 23 años que me separé del papá de mis hijos, que se acabó esa relación. Claramente he tenido varias parejas, excelentes hombres, muy buenas parejas, pero no he logrado tener como conformar un hogar con alguien. Entonces, digamos que eso ha sido, como decías, un sacrificio. Sí, un sacrificio. Sí, un sacrificio. Hoy en día entiendo que fue mejor así. ¿Sí? Fue mejor así, que tengo más libertad también para estar con ellos, para lo que se venga aquí en adelante, si vienen nietos, bueno, lo que llegue, tengo mayor libertad. También hay otras formas de tener pareja, ¿no? No necesariamente tienes que vivir con alguien, puedes tener una pareja y pues cada uno en su casa, y así pues ahora tengo una relación estable, pues que está en construcción, ¿no? Pues está en construcción, pero la hemos sabido llevar bien de esa manera. De como volver a casarme o a tener un hogar y todo, con todo lo que eso implica, sí creo que fue un sacrificio que di por ellos. ¿Cómo llegaste a ser rectora? ¿Fue un sueño desde siempre? No, no fue un sueño. Todo lo contrario, que te decía que yo fui de familia, provengo de familia de educadores. Mi mamá siempre fue mi modelo y siempre fue mi referente. Por eso mismo, yo veía que mi mamá vivía muy ocupada y muy inmersa en su labor. Mi mamá también fue rectora. Así que yo quería hacer todo lo contrario. ¿Sí? Le huí hasta donde más no pude, pero yo creo que la profesión lo escoge a uno, no uno la profesión, ¿sí? Por más de que le huí, por más de que no quise, yo no quería estar en ese entorno. Yo decía, pero no quiero vivir preocupándome por los hijos de los demás, no quiero vivir sufriendo por las realidades de otras familias, porque esa es la vida a veces de nosotros, no todo es así. Pero digamos que eso era lo que me decía, yo no quiero esto. Pero mira, no tuve opción. Todo me fue llevando mis cualidades, me fue llevando a que yo tenía que ir ocupando cargos de liderazgo, porque donde yo llegaba no había quien más lo hiciera. Yo era quien tenía esas habilidades. Así que nada, yo me rendí y amo mi trabajo. Creo que lo hago muy bien, y mi experiencia como madre ha enriquecido mi experiencia como rectora de las instituciones en las que trabajo, puesto que todo el tiempo estoy evocando mi maternidad cuando mis hijos eran pequeños, como te contaba ahora, que cuando llega una mamá que llega solita y que es joven y que tiene hijos y que no sabe cómo hacer, puedo saber qué indicarle. También frente a los errores que yo tuve en mi crianza, es decirle, ven, mejor no hagas esto porque mira lo que me pasó a mí con mis hijos. Todo el tiempo ellos son mi referente para hacer mi labor como la hago, pues con el profesionalismo que la hago. ¿Cómo ha influido tu experiencia como mamá joven en tu manera de liderar una institución educativa? Bueno, ahorita más o menos te expliqué que claramente eso me influenció. Me ha influenciado y yo creo que me influenciará por siempre. El ser mamá joven, a veces nos creen que no vamos a ser capaces o que somos inmaduras o que no puede ser. Así que yo he motivado a esas madres que llegan. Yo tengo en mi colegio un niño que está en cuarto de primaria y su mamá lo tuvo cuando tenía 15 años. Como también tengo la mamá que lo tuvo a los 30, a los 35, ¿sí? Pero con esa mamá es tan bello ver que es responsable como lo fui yo. Creo que el éxito de la responsabilidad, sí, es responsable como lo fui yo. Puedo entenderla como en algunas inseguridades que ella siente frente a la manera en que está educando a su hijo. Entonces, sentir esa empatía, ¿sí? Sentir también como compasión por algunos momentos en los que uno sabe que se hace difícil, cielo, porque ser mamá es difícil. Ser mamá joven es difícil, ser mamá madura es difícil, o sea, no es la edad. Ya como tal, como rectora,
el hecho de ser mamá joven me permite también haber experimentado muchas etapas de la vida de mis hijos, ¿sí? Bebés, la niñez, la adolescencia, como te decía ahorita, la adultez, y poder también utilizar esa información que ya tengo para poder actuar sobre algunas dinámicas que se dan no solo con los padres, sino con ellos mismos en la escuela. Entonces yo evoco, como te decía ahorita, a Santiago y Saúl eran así, o con Santiago y Saúl fue así, en tal momento, en tal circunstancia, el tema de los amigos cuando llega la adolescencia. Entonces esa ha sido mi experiencia, o sea, mi mayor escuela han sido mis hijos, siempre, cielo, siempre. ¿Cómo equilibras tus responsabilidades como rectora con tu vida como madre y tu vida personal? Bueno, ahorita te decía que fue complicado, ¿no? Fueron jornadas de trabajo muy fuertes, sobre todo cuando ellos eran pequeñitos. Ellos siempre estuvieron conmigo, lo que era una gran ventaja. Yo llegaba con ellos a trabajar y me iba con ellos. Eso fue una gran ventaja. Las profes me ayudaron. Mira, yo siempre cuento esta anécdota y se la cuento a mis papás en el colegio, y es que mi hijo menor no se tomaba los remedios, ¿sí? Darle un remedio cuando estaba enfermo pues era complicado. Las profes me ayudaban. Yo les llevaba los remedios a la profe Mimi, siempre la voy a amar y todavía somos grandes amigas. La profe Mimi era quien le daba los remedios a Santiago, entonces me apoyé en ella para ese tipo de cosas. La alimentación, cuando ellos no querían comer o se demoraban mucho comiendo, las profes me ayudaban mucho. Yo trataba de no aparecerme en ese de no invadir ese espacio, porque sabía, los hijos se comportan a veces, no en todos los casos, pero sí con las mamás que con las profesoras. Entonces me apoyé mucho en las profesoras. También organizarme. ¿Sí? El fin de semana que mis hijos no estaban conmigo porque estaban con el papá, era cada 15 días que teníamos las visitas, entonces yo ese fin de semana aprovechaba para, si quería salir, si quería hacer algo, aprovechaba. Y el fin de semana que estaban conmigo, 100% espacio de mis hijos. Entonces era plan de venir a una biblioteca, bueno, de las cosas que yo pudiera por mis medios económicos, pero dedicarlo a su recreación. Y el estudio, pues virtual, cielo. Yo hice una maestría en México virtual, estudié acá virtual, ahorita estoy haciendo una especialización también virtual, y así, y creo que tengo una muy buena formación y la he logrado así porque eso no es hacia afuera, eso es hacia adentro, lo que tú quieras y lo que tú busques para ti misma, cuáles son tus anhelos, qué es lo que tú deseas para ti, ni siquiera para tus hijos, porque ahí sí no tienen que ver los hijos, sino cuál es tu propósito de vida y en qué área quieres desarrollarte, y uno busca las formas, uno busca las maneras. ¿Qué mensaje le darías a una mamá que hoy siente que ya no puede soñar por tener un hijo? Hoy en día vemos bueno, ya los jóvenes no quieren tener hijos, ni los grandes tampoco quieren tener hijos, no ha bajado los índices de natalidad mucho. Y yo pienso que el mensaje, o toma la decisión de no tener hijos por las razones equivocadas. Yo veo hasta memes que dicen que ya no tengo que ir a comprar una cartelera un domingo a las 10 de la noche. Por eso no tomé la decisión de no tener hijos por ese tipo de situaciones, por ejemplo. Pero cielo, yo nunca he ido a comprar una cartelera, una cartulina un domingo a las 10 de la noche, ¿sí? Y tengo 2 hijos, y no los más juiciosos del mundo, ¿sí? Tuvimos que vivir muchas cosas. Eso más bien sí lo he hecho por mí misma. Y si lo he hecho por mí misma, además, ¿por qué no podría hacerlo por mis hijos? Si llegase el caso de que eso me hubiera ocurrido, ¿sí? Lo veo más que vemos el placer inmediato, queremos la felicidad inmediata, y eso es lo que creemos que está bien, y por esa razón no queremos tener hijos. Yo creo que los sueños se acaban, no, los sueños empiezan cuando se tienen hijos. Yo provengo de una familia de inmigrantes de Europa del Este, y siempre para nosotros tener hijos, o sea, nunca fue una opción no tenerlos, porque entendíamos que el valor de la familia era algo que, o sea, ya era algo intrínseco, sí, era algo que tenía que darse, porque como habíamos sido desarraigados de los países orígenes, entonces había que sembrar raíces acá,
no había otra forma, porque era un modo también de supervivencia, sembrar raíces acá. Se lo agradezco mucho a Dios, ¿no? Haber tenido eso, porque no sé cómo hubiese sido hoy tomar esa decisión. En ese momento por eso no lo pensé, para mí fue algo maravilloso. Yo me acuerdo cuando tú quedaste embarazada y que tú me contaste. Y a mí me pareció tan bello porque yo te veía muy niña, ¿sí? En comparación claramente con mi edad. Y cuando tú me contaste, tú estabas tan feliz. Y a mí eso me encantó tanto porque pues hoy en día el ser mamá es como una mala noticia. Sí, es una mala noticia, recibimos esa noticia con llanto, bueno, qué sé yo, y yo me acuerdo que tú me lo dijiste con un convencimiento, sí, no, yo voy a ser mamá y estoy feliz, y yo dije, wow, y ya después cuando te vi, en realidad hace poco fue ya que te empecé a ver en tus redes, dije, no, qué hermoso, o sea, no esperaba menos. Sí, no esperaba menos de ti porque sabía que ibas a ser una excelente madre. Pero volviendo un poco a lo mío, a lo que te decía ahora, sí, yo creo que se deja de tener hijos por las razones equivocadas. Los sueños hasta ahora empiezan, ¿sí? Por mis hijos es que soy educadora. O sea, por mis hijos es que yo pues no sé si he ayudado a muchas familias, pero pues así me lo hacen saber y yo les creo, ¿sí? Por mis hijos me siento plenamente desarrollada profesionalmente. Si yo no los hubiera visto, como ellos se relacionaban, las maneras que aprendían, el uno sabía unas cosas, el uno aprendía más rápido algo, el otro aprendía más rápido otras cosas. Yo dije, no, yo necesito saber de esto, yo quiero saber de esto. Y ahí fue que surgió mi vocación. Entonces, bueno, eso en cuanto a los sueños. Y lo otro, pues ojalá no veamos la felicidad inmediata, sino veamos que la felicidad tiene que ser a largo plazo. Claro, tenemos que vivir muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ir a la playa, si tú no tienes un hijo, pues tú te acuestas y rico, descansas todo el tiempo y pues eso es una felicidad inmediata. Pero ir con tu hijo a la playa, tú tienes la posibilidad de enterrarlo en la arena, jugar con él, verle sus ojos brillar a la luz del sol, enseñarle a nadar, que vea la primera vez el mar. Esas son cosas que realmente a ti te pueden hacer feliz y que es una felicidad que vas a guardar toda la vida. Tú no te acuerdas cuántas veces te bronceaste en la playa, ¿sí? Pero sí te acuerdas de la primera vez que tu hijo vio el mar, y eso sí es una fuente de felicidad. Entonces, yo les digo a las mamás que son mamás jóvenes, que quedaron en embarazo jóvenes porque lo decidieron o simplemente porque les pasó, ¿sí? Como me pasó a mí, que tranquilas, que todo va a estar bien, que la vida se pone cada vez mejor y que si les da miedo no importa, da miedo, pero que sigan adelante con miedo y sigan adelante. Como yo, que hoy tengo 45 años, un hijo de 26 y un hijo de 24, miro hacia atrás, ay, qué vida tan linda la que yo tenía. O sea, y nos sentamos los tres y hablábamos, mami, ¿te acuerdas cuando tal cosa? Mami, ¿te acuerdas cuando en el colegio? Porque se portaban a veces mal. Cuando en el colegio yo hacía tal cosa, cuando tuve tal problema con el profesor, y ahora nos reímos, y esos son, a mi vida tiene todo el significado del mundo, pero porque fui mamá. ¿Qué le dirías a la sociedad que sigue juzgando a las mamás jóvenes? Yo respeto mucho el deseo de las mujeres de ser madre o no ser madres. Sí, yo respeto infinitamente eso. Pero creo que no nos hace bien. Sí, no nos hace bien el que la sociedad de una vez nos señale y nos sentencie a que no vamos a tener éxito. Porque no es así, cielo. Sí, no es así. No solo te lo digo por mí, sino por muchas otras mamás que lo han logrado y han hecho cosas enormes, Creo que tenemos que callarnos. Cada cual, sí, no meternos en la vida ajena. Si yo veo a otra mamá, a otra niña joven, madre, bueno, qué sé yo, que tomó su decisión de ser madre, porque es que ser madre es una decisión, no es un accidente, nada de eso. Tomó la decisión de ser madre, nada me cuesta a mí darle un abrazo y decirle todo va a estar bien, no te preocupes, ser mamá es lo mejor que te va a pasar en la vida, adelante, cuentas conmigo. Nada le cuesta a uno ser empático, ¿sí?
hacemos mucho mal, ¿no? Y además impulsamos a muchas mujeres que cargan con unas culpas enormes por malas decisiones que tomaron con embarazos no deseados, entre comillas, ¿no? A mí una vez en una consulta médica me dijeron, ¿tu embarazo fue deseado o no deseado? Entonces yo le dije, no, pues deseado, obvio. No, ¿lo planeaste o no lo planeaste? Yo, bueno, pues no lo planeé, pero cuando pasó, pues no lo dudé, lo asumí, ¿sí? Lo asumí. O sea, es tan fuerte eso, decir que tuviste un hijo no deseado. Creo que empezando desde el lenguaje tenemos que hacer muchos cambios, y ni siquiera por uno, cielo, porque esas cosas pues ya quedan como anécdotas. Pero tuviste un hijo no deseado, ¿tu hijo no deseado? No, mis hijos fueron deseados, o sea, deseados desde el amor, de cosas que yo creo que ni siquiera sabía de mí misma y que se realizaron en ellos. ¿Qué crees que tus hijos aprendieron de tu historia? Bueno, yo me siento muy afortunada porque ellos quieren ser papás. Sí. Sí, y eso me parece que habla de algo hicimos bien. Con el papá algo hicimos bien y por eso creen en la vida y creen tienen como fe. Pues yo creo que tener un hijo es como un acto de fe. Ellos quieren ser papás, también quieren ser papás jóvenes. Si ellos dicen, mami, queremos ser papás jóvenes, aunque ya tienen 26 y 24, no como yo a los 18, porque pues ellos se han dedicado, digamos que primero a sus estudios, pero no quieren tampoco esperar tanto tiempo porque desean que cuando ellos tengan sus hijos tengan una relación similar a la que han tenido conmigo y con el papá, ¿sí? Donde los hemos podido entender, no juzgar, ¿sí? Que claramente cuando hay una diferencia generacional muy grande, no podemos entender algunas cosas, por ejemplo el tema de las redes sociales. Yo utilizo mucho redes sociales, así que puedo entender que ellos también lo hagan, aunque ellos utilizan menos redes sociales que yo. Pero si lo hicieran, yo puedo entender por qué lo hacen y qué están buscando. Si de pronto tuvieran una mamá, digamos, de 60 años, los juzgaría. Bueno, pero ¿por qué se la pasan en TikTok? ¿O qué le ven a eso? ¿Están perdiendo su tiempo? Bueno, qué sé yo. Creo que esto es un ejemplo pues superficial, pero como para dar a entender que ellos desean en cierta forma ser como yo fui con ellos. Muchas gracias. Gracias, cielo. Gracias, para adelante, me encanta este espacio. Pues ojalá quienes nos estén viendo sepan que la maternidad jamás es un obstáculo, siempre puede ser el camino, tenemos que verlo de una manera distinta, tenemos que verlo, cambiar un poco el enfoque para entender que la maternidad puede ser el camino para seguir soñando, para lograr nuestros sueños. Y a veces para encontrarse uno mismo. Muchas gracias por escucharnos en este episodio tan lleno de vida. Esto nos demuestra que cuando una mujer joven decide ser madre, no se le cortan las alas. A veces solo es una manera nueva de aprender a volar. Si te gustó, me encantaría que me regalaras un like, comentario, suscríbete y comparte con más mujeres y más. Muchas gracias por ver. Fin del comunicado. Chao. Chao.